Bien, buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a la Semana de los ODS, organizada por Fundación Grupo SIFU. Primera cosa que os quería comentar es, este va a ser un evento accesible. En la parte inferior derecha de vuestras pantallas tenéis un botón que pone subtítulos o donde están los tres puntitos, y quien quiera o precise de tener los subtítulos en castellano puede activarlo y tendrá en todo momento la transcripción en directo organizada por Fundación Grupo SIFU. Disculpar a nuestro vicepresidente, Cristian Rovira, que por un tema de agenda de último momento no puede hacer la inauguración de estas jornadas, y le sustituiré yo en su nombre. Mi nombre es Josep Esteva, soy el responsable de Responsabilidad Social Corporativa dentro del Grupo SIFU y de su fundación. Y nos decidimos organizar este evento coincidiendo con el 5º aniversario de la firma del Pacto Mundial por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que la Asamblea General de Naciones Unidas acordó con todos los Estados miembros hace 5 años. Resumían desde la Asamblea General que estaban resueltos a poner fin a la pobreza y al hambre en todo el mundo de aquí al 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, y a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y empoderamientos de las mujeres, las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Para ello se acordaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles y dentro de estos 17 ODS, 169 metas. Desde el Grupo SIFU y desde nuestra fundación llevamos muchos años incorporando, sensibilizando, trabajando sobre todo con la diversidad funcional y procurando la inclusión de las personas con discapacidad en un entorno laboral. Nuestros valores están directamente vinculados con las personas, pero también con el planeta. Y cuando cogemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, vemos que el último, el 17, habla de alianzas, de cómo podemos fomentar y tejer alianzas en el entorno público y privado para la consecución del resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Y nos habla de 8 ODS vinculados directamente con el planeta y 8 ODS directamente vinculados con las personas. Pero al final, la casa de todos es nuestro planeta, y lo que queremos es mejorar el planeta para mejorar la calidad de vida de todas las personas y acabar con las desigualdades que existen. Dentro del Grupo SIFU, nosotros como empresa de Facility, y teniendo dentro de nuestro core en la normalización de la integración laboral de las personas con discapacidad, buscando la inclusión, trabajamos con la accesibilidad, trabajamos con la formación, trabajamos con esa inserción en el mundo laboral que garantiza o que procura garantizar la autonomía personal de las personas. Transformamos personas generando oportunidades en el entorno laboral. Hay una frase vinculada con esta semana de los ODS, de las alianzas, de las iniciativas público-privadas para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos parece adecuada. Camina solo y llegarás rápido. Camina acompañado y llegarás más lejos. Desde nuestra fundación tenemos muy claro que todo lo que sea tejer alianzas con empresas, con la administración pública, con entidades sociales, para ir creciendo y ganando, avanzando en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el camino. Por eso hemos organizado esta semana, en donde contaremos con 5 grandes compañías como Endesa, Educasha, Gasol Foundation, Lábola y KPMG, y cerraremos con el vicepresidente del Grupo SIFU para hablar de las alianzas. Hoy nos acompaña Ángel Fraile, director de Planificación de Sostenibilidad y Gestión de Grupos de Interés en Endesa, que nos va a poner y vamos a hablar sobre el ODS 8, Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que habla de promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Ángel y la compañía que él representa, Endesa, firmaron recientemente o se incorporaron como primera empresa energética en firmar el 500 Valuable. Es un hito que consideramos totalmente relevante
en lo que es la Agenda 2030 y lo que nos ha motivado a la Fundación a organizar estos eventos. Endesa adquiere un compromiso público de acción en materia de discapacidad tras la firma de adhesión formalizada con Naciones Unidas en el 500 Valuable. Y sin más, Ángel Fraile, todo tuyo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en estas jornadas. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación y enhorabuena además por organizar esta semana, que yo creo es muy importante el trabajar sobre los ODS, poner foco en el 17 y además aprovechar para difundir lo que son los ODS y lo que las empresas podemos hacer en relación con ellos, porque como sabéis, uno de los cambios fundamentales que supusieron los ODS respecto a los ODMs fue el reconocer el papel fundamental que tenían las empresas en la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Nosotros lo conocemos bien porque participamos desde el principio. Entonces, en este rato, además de todo lo que queráis después preguntar, yo quería repasar brevemente cuatro temas sobre una presentación que os voy a proyectar. Espero que todo vaya bien, porque como decía, últimamente el ordenador me tiene un poco loco. Incluso quería proyectar un vídeo que ya estuvimos probando el viernes y probablemente veréis las imágenes un poco cortadas, pero me decían que se escuchaba bien y yo creo que es relevante. Y como digo, lo que quería era traeros sobre todo, voy a ir compartiendo la pantalla para ir viendo que las cosas van bien. Vamos allá. Entiendo que estáis viéndolo y ahora voy a ver si soy capaz de poner esto en formato presentación. Vale. Vale. Estáis viendo bien mi pantalla y solo mi pantalla, ¿verdad? Aunque yo me veo aquí también hablando, vosotros veis solo mi pantalla, entiendo. Perfecto, Ángel, muy bien. Vale, pues decía que quería ir rápidamente sobre cuatro aspectos. Por un lado, porque yo creo es relevante el enfoque estratégico que tenemos desde Endesa en relación con los ODS, cómo lo tenemos integrado, como hablábamos antes, no en una cosa accesoria de la compañía, sino en la estrategia de la compañía. Después hacer un poco de foco en general en cómo estamos abordando también ese ODS de empleo en iniciativas de mucho impacto. También contaros un poco, como digo, brevemente cada cosa, la campaña que hemos hecho de difusión de ODS y finalmente centrarnos un poco en el valor 500. Entonces, como hay cuatro temas con cierto contenido, vamos, si os parece, sin más, a empezar. Os decía, realmente, y comentábamos un poco antes de empezar, nosotros participamos ya en el Global Compact Lead en la definición de esta agenda de los ODS. Y una cosa que teníamos claro desde el principio es que el objetivo final que tenemos desde el área de sostenibilidad es que los aspectos sociales, ambientales y éticos lo que nos sirvan no es para hacer un plan de sostenibilidad, digamos, accesorio al negocio, sino que nos sirva para identificar los aspectos sociales, ambientales y éticos que son relevantes en las sociedades en las que estamos operando para orientar el negocio a dar respuesta a esos grandes retos. Y en ese sentido utilizamos los ODS no tanto como un paraguas comunicacional, sino como un punto de reflexión para ver hacia dónde tenemos que llevar el negocio. Entonces, si os fijáis, esta slide, por ejemplo, traía aquí que hemos venido recogiendo en las presentaciones, por ejemplo, a inversores, lo que está recogiendo es el compromiso que tenemos como compañía respecto a los ODS principales, que no quiere decir que, por ejemplo, en otros ODS, como el de igualdad de género, también hagamos cosas pues como puede hacer cualquier otra compañía, pero por el sector en el que estamos, nosotros entendíamos que el ODS 13 de lucha contra el cambio climático teníamos que centrar nuestro negocio en aportar a esa descarbonización de la sociedad, con ese compromiso de descarbonización del mix energético, es decir, reduciendo toda nuestra potencia térmica hasta que desaparezca y aumentando considerablemente la renovable y además ayudando a electrificar otros sectores de la sociedad, con lo cual adquiríamos también un compromiso respecto a los ODS de innovación en infraestructuras y de ciudades sostenibles con nuestra visión de que en el nuevo modelo energético será un modelo mucho más electrificado, de manera que la electricidad basada en fuentes renovables pueda desplazar
consumos, por ejemplo, en el transporte, que ahora mismo están basados más en combustibles fósiles o incluso a nivel doméstico e industrial, con lo cual también, como veis, nos fijamos objetivos que comunicamos de forma pública y que seguimos respecto a estos ODS, tanto de inversión como luego objetivos más particulares, pues por ejemplo de telecontadores que nos van a permitir esa gestión más eficiente del cliente o número de puntos de recarga de vehículos eléctricos para esas ciudades sostenibles, ¿no? Y por otro lado, en relación con el ODS 7, el crecimiento en renovables. Esto es lo que decimos que, y por eso está en este cuadrado aquí, que contribuimos directamente con nuestra actividad y además también desde el punto de vista más social, adquiríamos unos compromisos respecto al ODS 8, del que hablamos hoy, de trabajo decente, comprometiéndonos en el periodo hasta 2030 a alcanzar más de, bueno, cerca de 2 millones de beneficiarios de nuestros programas y también respecto al ODS 4 de educación. Fijaros que esto es tan relevante como que esto, por ejemplo, es una slide que también presentamos regularmente en nuestras presentaciones a inversores, cuando estamos presentando el plan estratégico, ¿no? Hablamos de cómo toda nuestra inversión la orientamos a dar respuesta a los ODS. Y quería traer esto un poco al principio, como decía, para daros esa visión de que realmente los ODS yo creo que es un elemento que debe servir para orientar nuestra estrategia a dar respuesta a esas grandes necesidades que tiene la sociedad en la que estamos operando, ¿no? En concreto, además, cuando bajamos a temas de despliegue de nuestra actividad y en relación con el ODS de empleo, por ejemplo, esto es lo que estamos haciendo en esas instalaciones que, como os decía, desde la perspectiva de las páginas anteriores, cuando estamos hablando de descarbonizar, estamos hablando de cerrar capacidad térmica. Bueno, pues ¿qué es lo que estamos haciendo en estos entornos? No cerrar e irnos sin más, sino cerrar con un plan de futuro. Un plan de futuro que, como veis, tiene unos ejes, en los cuales el primero es la búsqueda proactiva de empleo para el personal directamente afectado, pero también el fomento de la actividad económica y empleo en el entorno, incluso buscando esos proyectos que llamamos Futuret de poder dar una segunda vida a esas localidades, a esas localizaciones donde tenemos nuestros activos. Todas estas actividades, como veremos, cuando hablamos, por ejemplo, de formación y capacitación para la mejora de la empleabilidad y de acciones relativas a aumentar la sostenibilidad en el municipio, se basan en la colaboración, porque lo que nosotros tenemos claro también en general en Endesa es un enfoque hablamos Open Energy y en todas sus decantaciones de Open Innovation, por ejemplo, ¿no? Es decir, estar abiertos a la sociedad. Tenemos claro que por muy brillantes que seamos, nosotros no vamos a ser capaces de inventar todo, ni tampoco, por ejemplo, cuando estamos hablando de estos programas de capacitación y mejora de la empleabilidad, nosotros podemos tener las reuniones con los organismos locales, identificar los colectivos a los que hay que dirigirlos, pero al final son muchas veces las organizaciones sociales locales las que mejor van a poder dirigirse a estos colectivos y por lo tanto es fundamental llegar a alianzas con ayuntamientos, con ONGs locales que nos permitan desarrollar esta actividad. ¿Vale? Veremos un poco más en detalle el tema de las alianzas, específicamente sobre el Valuable 500, pero también quería traerlo ya aquí en el sentido de también que veáis que ese enfoque que tenemos, por ejemplo, para promover actividades relacionadas con el empleo, no las desplegamos nosotros solos, las desplegamos de forma colaborativa y a través de alianzas con ONGs locales o de ámbito nacional, ¿no? Quería, como os decía, el tercer punto era hablaros un poco de una campaña que hemos hecho para dar difusión a los ODS, que además estamos bastante contentos porque nos decían que a nivel de grupo se va a extender ahora esto que hemos hecho en España en todas las empresas del grupo Enel en Europa. Ha sido una iniciativa que también ha sido seleccionada por corresponsables como finalista y estamos pendientes de ver cuando se otorguen finalmente los premios como campaña de comunicación relacionada con sostenibilidad. Y lo que hicimos fue una campaña interna en la que a través de una figura que era la de embajadores de ODS, lo que buscábamos era intentar comunicar de una manera más eficaz y más de abajo a arriba digamos, tenía ese triple objetivo que os planteaba aquí, ¿no? Lo que buscamos era que, en general,
se conocieran lo que eran los ODS por parte de los empleados, pero además aprovechar para dar a conocer esos compromisos que os enseñaba al principio y que es lo que Endesa está haciendo respecto a los ODS, darlo a conocer a los empleados y finalmente movilizarlos a la acción a través de acciones de voluntariado e incluso a través de un papel activo en la difusión de la campaña. Entonces creamos la figura de los embajadores, que ha tenido cerca de 300 personas que se han apuntado, es un número bastante relevante, y lo que hicimos fue luego un acto de lanzamiento en la sede central, pero también, como veis en la parte de la derecha, lo que queríamos era llevar esto a todos los territorios, que no fuera una acción hecha solo en la sede central. Llevamos materiales como los que veis aquí y más materiales que pues, pusimos en las sedes, pero sobre todo lo que hicimos fue cada mes, dedicar ese mes a poner foco en uno de los ODS con los que teníamos un compromiso relevante, hacer un evento específico en cada una de las sedes a las que se podían conectar el resto de embajadores y lo que buscábamos es que estas personas difundieran ellas mismas, digamos, lo que eran los ODS y el compromiso de Endesa en su entorno tanto laboral como familiar. Incluso lanzamos una acción de ODS al cole para que voluntarios de Endesa pudieran ir a colegios a explicar lo que eran los ODS. Bueno, era simplemente por comentaros también esto, porque yo creo que es relevante. Una cosa que habíamos identificado es que todo el mundo, yo creo que cada vez menos, pero todo el mundo, muchos llevan el PIN, ¿no? Pero al final no sabes el PIN ni cuántos ODS son, ni a qué responden. Y nosotros como empresas yo creo que también tenemos una responsabilidad de dar difusión a estos temas, ¿no? Entonces, finalmente lo que quería traeros aquí como ejemplo, un caso práctico de además una iniciativa que yo creo que hemos hecho basada fundamentalmente en las alianzas y en la colaboración, era como comentaba Josep al principio, la adhesión que hicimos al Valor 500. Simplemente por recordaros un poco y además vosotros sabéis mucho más de esto que yo, pero Valor 500 sabéis que es un movimiento global que lo que hace es buscar que la discapacidad, la inclusión de la discapacidad entre en la agenda de las empresas, en la agenda de los consejos de las empresas, ¿no? Para que se garantice tanto la inclusión de las personas con discapacidad como empleados de las compañías, como también su inclusión, que decimos aquí externa, en el sentido de ser consideradas sus necesidades cuando uno está pensando en productos y servicios, ¿no? Hay unos economics detrás, ¿no? O sea, como sabéis, el número de personas que tienen algún tipo de discapacidad es muy amplio. Nosotros veíamos, no voy a entrar en las cifras de España, que seguramente también conocéis mejor, pero también en España es un porcentaje relativamente significativo de personas las que tienen algún tipo de discapacidad. Y estas personas además tienen una capacidad adquisitiva y hay un elemento también muy relevante desde el punto de vista de las empresas, que es que son discapacidades que en muchas ocasiones no son, digamos, discapacidades de nacimiento, sino que de hecho se adquieren durante la vida laboral de las personas, entre los 18 y los 64 años. Con lo cual, a nivel de grupo nos planteamos adherirnos a esta iniciativa y en él lo hizo el año pasado y este año nos hemos adherido nosotros. Esta iniciativa lo que implica, como decía, son tres elementos. Uno, incorporar la discapacidad en la agenda del Consejo de Administración. Nosotros llevamos este tema al Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo del Consejo en septiembre y ahora va el tema de la adhesión y ahora en diciembre vamos a llevar el plan de acción que hemos realizado. Después realizar un compromiso firme público, que es el que hemos, además, otro de los compromisos es compartirlo interna y externamente. Este compromiso lo adquirimos en septiembre, está en la página web de Valor 500 y también hemos dado difusión nosotros en nuestra propia página web y con acciones, pero la idea es seguir dándole difusión. Y yo creo que lo más relevante de esto no es solo el hecho formal de adquirir el compromiso, sino que a partir de ahí lo que hemos hecho es desarrollar un plan detallado que incorpora una serie de acciones que vamos a realizar para fomentar esa inclusión. ¿Vale? Entonces, es muy importante, yo creo que también desde el punto de vista de lo que estáis hablando en esta semana y del ODS de 17, es muy importante entender que nosotros desde el principio hemos tenido claro que este era un tema en el que, como os decía al principio, es un tema complejo que requiere soluciones complejas en muchas ocasiones y de los cuales hay gente que sabe mucho más que nosotros, ¿no? Con lo cual lo que hicimos fue crear, por un lado, un equipo multidisciplinar, ese equipo local que recogía personas de todas las áreas de la compañía, pero además lo que completamos fue con la creación de una comunidad de inclusión, donde tenemos empleados que tienen discapacidad,
empleados que tienen personas con discapacidad a su cargo y también algunas asociaciones externas a las cuales quisimos incorporar en esta comunidad de inclusión. ¿Por qué? Porque la idea que teníamos a partir de aquí, como hemos trabajado, es a partir de aquí todos los pasos, como veremos, que hemos seguido para diseñar este plan, hacerlos de forma colaborativa. Cuando estamos identificando cuáles son las necesidades que puede tener una persona con discapacidad, no lo pensamos internamente nosotros, que seguramente vamos a saber poco, ni encargamos a un externo, sino que lo que hacemos es utilizar el conocimiento que hay en esa comunidad de inclusión. Y cuando empezamos a pensar en posibles soluciones para esas necesidades, también lo hacemos apoyados en esa comunidad de inclusión. No sé cómo voy de tiempo para extenderme más o menos en las acciones. Aquí lo que traíamos era un poco las acciones que ya estamos haciendo, ¿no? Que como veis tenemos prácticas internas y externas. Las internas van desde lo más amplio, que es el compromiso público, pues por ejemplo ese compromiso del CEO en el CEOs por la diversidad, acciones que estamos haciendo ya de concienciación y voluntariado, como los días de diversidad e inclusión, donde por ejemplo 60 personas en Sevilla hicieron un taller para experimentar en primera persona pues lo que es el día a día de una persona con, en este caso, la discapacidad visual, talleres de eficiencia energética donde voluntarios de Endesa dan esos talleres de eficiencia energética a personas que tienen discapacidad, o iniciativas como la de la Fundación Randstad de Sabes Más y Compartes, donde lo que sabes, donde lo que tenemos es un voluntario de Endesa que tiene una especie de coaching sobre una persona con discapacidad para aumentar su empleabilidad. Tenemos acciones de formación también, acciones de apoyo a los empleados, como sobre todo y acciones con bastante éxito a lo largo de los años, el Plan Familia y el Servicio de Asesoramiento, uno de Fundación ADECO y otro de Fundación Randstad, donde lo que hacemos es dar apoyo en lo que es el día a día, la gestión tanto administrativa como, digamos, más genérica a empleados que tienen personas con discapacidad a su cargo. Después un tema en el que vosotros tenéis un papel relevante, que es que estamos también fomentando que determinados servicios se realicen a través o bien de centros de empleo, centros especiales de empleo, o también incluso incorporar una variable de inclusión de discapacidad cuando estamos haciendo procesos de selección de proveedores, de manera que a igualdad de oferta técnica y económica, si tienes un porcentaje de personas con discapacidad en la plantilla, seas, digamos, beneficiado en la valoración de esa licitación. En determinados proyectos de CSV, que de hecho no me voy a extender mucho porque lo veréis ahora, estamos incorporando también que personas con discapacidad puedan realizar parte de esos trabajos, y luego acciones más genéricas, digamos, de acción social, ¿no? Aquí traíamos, bueno, esto es parte del análisis que hemos hecho, pues hemos hecho una ficha por cada una de ellas, pero no me voy a extender ahora por no irme mucho de tiempo, pero si os fijáis sí que hay un tema que es relevante, volviendo al tema de las alianzas, que es que, como os decía al principio, muchas de estas acciones pues las hacemos con una fundación ADECO, con una fundación Prevent, con Randstad Fundación, es decir, buscamos alianzas para ir abordando cada una de estas acciones. No sé... Estoy pensando que no sé si he puesto el sonido. Voy a darle al vídeo, ¿vale? Si no funciona, me dices rápido, Josep, y lo paro, ¿vale? Perfecto, Ángel. El sonido no funciona. ¿No se oye? No se oye. Vale, dejadme un segundo solo si puedo. Puedo intentar volver a compartirlo para ver si, porque yo creo que no he debido marcarlo bien. Dejadme un segundito solo. Voy a volver a compartir y esta vez, que es que yo creo no lo he debido marcar al principio. Que no es más que integrar a la sociedad en la que se ponen en marcha los proyectos. Y Eduardo y Cristina son dos ejemplos de ello.
Son alumnos del taller ocupacional para personas con discapacidad y tienen asignada una importante tarea. Me levanto, desayuno, después de desayunar, pues vamos a hacer tornillos. Cuando estoy después de comer, damos un rato a hacer, me sigo haciendo tornillos. Cuando unos 3 una acá, pues cuando terminamos los 3 o 3 siguen haciendo tornillos diariamente. Me ayuda mi Loli, mi Raquel, mi Dani y mi Lucía. Por el confinamiento realizan el trabajo desde sus casas. Son 17 alumnos. Reciben la tornillería que se utiliza para el anclaje de los paneles fotovoltaicos. Los entretiene y se sienten útiles. Es una cosa entretenida y se entretiene uno. Se entretiene, ¿no? Me has dicho que eres de los menores haciendo tornillos. Sí. ¿Quién te ayuda? Porque he visto que estabas aquí rodeado. Mi sobrina y mi hermano me ayudan algunas veces y mi madre también. Tengo una tarea, eso es todo. Eso es todo porque necesita entretenimiento. Y que ellos se sientan protagonistas y partícipes de la construcción de esas plantas, pues la verdad que le ha dado una autoestima y se han sentido muy valorados por este proyecto. Una vez finalice el trabajo, Endesa quiere seguir colaborando con los alumnos del Centro de Día Ocupacional para Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Carmona. Por ejemplo, con la transformación de palés en muebles. Bueno, pues como os decía, es el ejemplo, o sea, es esto que mencionábamos en una de las slides, de que en alguno de nuestros parques o bien eólicos o fotovoltaicos, pues estamos realizando este tipo de acciones en actividades accesorias a la instalación, ¿no? Luego lo que también tenemos son actividades externas, sobre todo en lo relacionado con la accesibilidad, tanto de las páginas web como de las aplicaciones. Epidius, por ejemplo, es una aplicación que desarrollamos para transformar en tiempo real la voz en texto, de manera que personas con discapacidad auditiva pudieran tener acceso a los canales comerciales, y también en lo que se refiere a la gestión de clientes electrodependientes, pues garantizamos que no se les corte el suministro aunque no hagan el pago. Y en lo relativo a la accesibilidad física, pues los puntos de recarga de los vehículos eléctricos pues, los hemos diseñado de manera que sean accesibles para personas en sillas de ruedas. Esto es lo que veníamos haciendo, ¿no? Lo que hemos hecho a partir de aquí, como os decía, es tomar lo que llamamos los journeys, ¿no? En este término americano, ¿no? El Customer Journey y el Employee's Journey, es decir, analizar todas las etapas que sigue un empleado desde el momento de la selección, la incorporación, la promoción, etcétera, y ir viendo qué necesidades había en cada uno de esos elementos. En una primera fase identificamos esas necesidades y, como veis aquí, de hecho, estamos muy agradecidos porque vosotros nos disteis mucho apoyo, ¿no? Evidentemente, los problemas de accesibilidad a nuestros edificios o a nuestras sedes las va a tener mucho más claras una persona con discapacidad que está accediendo, que no alguien que se ponga a pensar qué necesidades puede tener una persona con discapacidad, ¿no? Entonces ahí buscamos esa colaboración tanto vuestra como de Voluntaria y Fundación 11. Hicimos algunos talleres de ideación conjunta, y a partir de ahí lo que hemos hecho ha sido identificar necesidades, identificar soluciones, ¿no? No quería traer aquí, y me vais a disculpar, las soluciones en concreto, sobre todo por un tema de deferencia, porque de hecho las tienen que aprobar nuestro consejo, como os decía, ahora en diciembre. Entonces, digamos, tenemos bastante claro. Hemos diseñado un conjunto de alrededor de 30 acciones internas para mejorar aspectos de accesibilidad, tanto física como a los sistemas, y también hemos diseñado acciones externas, y, como os digo, en diciembre lo haremos público para, digamos, ir más allá de esas acciones que, como os decía, veníamos haciendo, ¿no? Al final lo que buscamos es la inclusión de las personas con discapacidad, porque entendemos que es un activo esencial y además una de las cosas que hemos descubierto también en este camino es que cuanto más contacto tiene, o sea, una de las necesidades que nos trasladan las personas con discapacidad es la necesidad de que se conozca directamente la realidad de las personas con discapacidad, que permite
pues permite muchas cosas. Permite, por un lado, derribar algunos estereotipos, incluso sobre la capacidad que tienen las personas con discapacidad. Permite normalizar mucho más la inclusión de estas personas, y nuestro objetivo al final es que aumente la inclusión de estas personas dentro de nuestra plantilla y que seamos capaces de generar productos, servicios y procesos comerciales que sean mucho más inclusivos. De hecho, la realidad es que ahora mismo, por ejemplo, nuestro porcentaje de personas con discapacidad a mí me parece excesivamente bajo. Dentro del grupo hay otros países donde rige otra normativa y estamos cerca de un 6 o un 7%. En España estamos en un 0,8%, es decir, que ni siquiera cumplimos la ley, que la venimos cumpliendo con medidas alternativas, ¿no? Pero nuestra idea sería fomentar muchísimo más tanto la inclusión interna como la consideración de las necesidades de estas personas a la hora de diseñar productos y servicios. Perfecto. No sé si has acabado ya, Ángel. Sí, he acabado porque quería limitarme lo más posible al tiempo, ¿no? Pues perfecto. Muchas gracias, Ángel. Me parece felicitaros por todas las iniciativas que estáis llevando a cabo. Recordar a todos los asistentes que tenemos ahora un rato para que podáis hacer preguntas a Ángel sobre su exposición y todas las tareas e iniciativas que están desarrollando desde Endesa. Mientras se van animando, si me permites, yo te voy a hacer alguna que otra pregunta. La primera es, en la situación en la que estamos, que nos tenemos que estar acostumbrando, por ejemplo, a tener este tipo de seminarios en formato telemático, en formato virtual. ¿Cómo ha afectado la COVID-19 a vuestros objetivos o al desarrollo que teníais dentro del Comité de Sostenibilidad que nos has comentado que desarrolláis, y todas las iniciativas que estáis desarrollando y que has esquematizado? Bueno, mira, yo te diría, nosotros tenemos una situación extremadamente privilegiada porque esta crisis está afectando a muchos sectores, pero en concreto a nuestro sector no le está afectando tanto, ¿no? No somos una empresa, por ejemplo, pues, que se dedique a viajes o hotelera, digamos, o sea, el sector en el que estamos determina que el impacto directo que estamos teniendo está siendo más reducido que en otros sectores, ¿no? Lo digo porque también hay que ser realista, ¿no? Probablemente la situación que nosotros tenemos por el contexto, por el entorno en el que estamos, nos da una ventaja respecto a otras empresas que pueden estar más acuciadas, digamos, por el impacto de la crisis. En ese sentido, a nosotros lo que, digamos, te diría, la crisis directamente lo que ha supuesto es una potenciación realmente de la visión de que es necesario integrar la sostenibilidad en la estrategia de la compañía, a muchos niveles, ¿no? Desde un punto de vista global de esos grandes objetivos que comentamos al principio, pues hablamos de que nuestra visión es que para salir de la crisis, a través de la inversión, tenemos que aprovechar para invertir en modelos económicos y modelos, en nuestro caso, energéticos sostenibles. Con lo cual, por ejemplo, nosotros lo que estamos buscando ahora mismo es intentar acelerar todavía más nuestros planes de inversión en renovables, ¿no? Es decir, un impulso desde ese lado. Pero luego desde la parte social también, y esto yo creo que también es relevante, precisamente por esa situación un poco privilegiada que tenemos, yo creo que ha marcado todavía más el ser conscientes de que tenemos un papel relevante en la sociedad y que tenemos que aportar, y que es un momento en el que iniciativas sociales, incluso iniciativas sociales que no estén directísimamente relacionadas con el negocio y que en otro momento descartaríamos, tenemos que impulsarlas. Lo más inmediato, como habéis podido ver, es el plan de responsabilidad pública que hemos lanzado, donde hemos destinado 25 millones de euros para reactivar, ¿no? Pero más allá de eso, hay, yo creo, un sentimiento de que realmente tenemos que potenciar las acciones sociales, porque al final lo que es un poco lo que hablamos de integrar esos aspectos sociales, ambientales y éticos relevantes en la sociedad. Ahora mismo hay un momento de crisis y debemos formar parte de esa respuesta. Eso además, digamos, es genérico, o sea, está relacionado con la crisis, pero yo creo que hay otras fuerzas que están implicando que todo lo que tiene que ver con sostenibilidad se integre mucho más. Es decir,
Tenemos un código de buen gobierno que está situando la información no financiera y la responsabilidad sobre los aspectos no financieros en el Consejo al mismo nivel que los aspectos financieros. Nosotros, por ejemplo, el comité de sostenibilidad que os comentaba que hemos creado específico, antes estos temas ya subían al Consejo a través del Comité de Auditoría y Cumplimiento. Ahora mismo se ha creado además otro comité adicional que es el de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo. Y, por ejemplo, la agenda de este comité para los 2 años siguientes, uno de los puntos habla de temas más relacionados con gestión de personas en general, diversidad de género, etcétera, pero hay uno específico que es el seguimiento de las acciones que hacemos para impulsar la inclusión de la discapacidad. Es decir, que este tema se va a subir a nivel de consejo, con lo cual realmente está tomando una relevancia, yo creo, muy, muy elevada. Muchas gracias. Alineado con esto que has dicho, has hablado en tu presentación del compromiso desde Endesa con la difusión, donde habéis hecho campañas de comunicación, de sensibilización, de explicación de lo que es la Agenda 2030 en la implicación de la compañía, tanto a nivel interno como a nivel externo, incorporando también políticas de voluntariado corporativo, haciéndola llegar a las escuelas. Nos comentas también que el Comité de Sostenibilidad, dentro de todo lo que es la estructura jerárquica de la compañía, va ganando peso y que dentro de todo el plan estratégico de la compañía, toda la parte de la sostenibilidad, dentro de la eficiencia energética, pero también el impulso y la apuesta por lo social, desde las políticas de responsabilidad social corporativa, cada vez cogen más peso en ese plan estratégico de compañía a nivel de negocios. Esto es una realidad en todas las compañías. ¿Qué beneficios obtiene una empresa que incorpora los ODS dentro de su estrategia empresarial? ¿Es necesario que desde arriba, desde los consejos de administración, desde la cúpula directiva de una compañía, apostemos por la Agenda 2030? Bueno, eliges mal sitio donde preguntar porque este es mi tema, ¿sabes? Podría estar mucho tiempo y además la visión es muy clara, ¿no? Pero es la del convencido, ¿no? Yo creo que evidentemente sí, sí a todo, es decir, yo creo, pero yo creo que ese sí a todo, cada vez tenemos, digamos, indicaciones más claras de que no es una posición de nicho o del responsable de sostenibilidad, sino que es una posición general. ¿Qué es lo que estamos viendo desde mi punto de vista? Y dependiendo del mercado. Tienes un regulador y tienes un inversor que cada vez más te está exigiendo que los aspectos sociales, ambientales y éticos los integres con el mismo nivel de rigor a la hora de definir tus estrategias, a la hora de contar lo que haces, que los financieros. Entonces tienes, por ejemplo, la famosa carta de Larry Fink de todos los años en Davos, donde BlackRock, el mayor inversor, digamos, exige, no es que recomiende, es que exige a las empresas en las que va a invertir que den un detalle suficiente de cuáles son sus estrategias respecto al cambio climático, por ejemplo. Entonces, los inversores cada vez más, esto que antes era una inversión de nicho, que era la inversión socialmente responsable, lo que está pasando, y lo estamos viendo incluso en movimientos corporativos de Standard & Poor's comprando, por ejemplo, a RobecoSAM, que era el que hacía el análisis para hacer el Dow Jones de sostenibilidad, pero movimientos similares en Bloomberg, en todas las grandes entidades financieras. Lo que se está viendo es que cuando un inversor quiere comprar o invertir, incluso a la hora de financiar de las finanzas sostenibles, cuando se quiere financiar una operación, cada vez más se ve como imprescindible analizar los aspectos sociales, ambientales y éticos y cómo se están gestionando en las compañías. Además tienes el empuje del regulador que te está exigiendo que esto sea supervisado a nivel de consejo. Es decir, pero ¿qué es lo que hay de fondo desde mi punto de vista detrás de esto? Pues que cuando tú estás haciendo esa integración, básicamente lo que estás haciendo es rebajar riesgos y aprovechar oportunidades. Es decir, si yo no integro, por ejemplo, en el tema específico del Valuable 500, si yo no incorporo personas con discapacidad entre mis empleados, pues voy a poder seguir obteniendo beneficios, pero probablemente si las incorporo, seguramente cuando tenga que pensar en productos y servicios para un público más amplio,
no voy a tener ese input que me puede venir. Es decir, la diversidad, por ejemplo, te genera una riqueza a la hora de diseñar procesos internos y diseñar también productos y servicios externos que si no lo estás integrando no lo vas a tener. Entonces, cada vez más yo creo que hay una necesidad de que, o sea, lo ves mucho, que ahora los inversores hablan mucho de que las empresas tienen que tener un propósito y no basta con obtener beneficios, tienes que tener un propósito de dar respuesta con tu actividad a las necesidades de la sociedad. Si no lo haces, ¿qué ocurre? Pues que probablemente acabarás no vendiendo tus productos y teniendo unos riesgos mucho mayores. Entonces yo creo que esto... Es cierto que en el entorno de la crisis actual que tenemos, yo siempre digo que la sostenibilidad también supone una apuesta por el largo plazo, ¿no? Entonces, seguramente cuando tú estás muy acuciado por sobrevivir en el corto plazo, pues a lo mejor hay algunos aspectos de largo plazo que te resulta más difícil integrarlos. Pero yo creo que sin ninguna duda, cada vez más la sociedad exige que esto sea así. Si no lo haces, te vas a quedar fuera. Muchas gracias. Solo un comentario de lo que has dicho en relación a la diversidad y el conocimiento que la diversidad nos aporta dentro de las compañías y cómo si lo aplicamos bien podemos abrir el abanico a las miles de posibilidades que el conocimiento de nuestros propios trabajadores en función del concepto de diversidad, donde hablamos de personas con otro idioma, de otra lengua, de otra raza, de otra religión y demás, nos abren las puertas a tener conocimiento y a abrir el abanico y el conocimiento hacia nuestras propuestas ya de negocio en relación a los clientes. Me parece muy interesante y el otro día en otra mesa, no recuerdo ahora quién, pero decía la diversidad no suma, multiplica, porque realmente hay muchos aspectos. Nos lleva una pregunta de Edgar en relación al ATC vídeos que has comentado y de dónde puede encontrar información. Claro, mira, pues esto es lo típico de agradezco la pregunta, porque una de las necesidades, por ejemplo, que hemos identificado, nos pasaba, por ejemplo, con la accesibilidad de la página web, ¿no? Es que muchas veces tenemos acciones, ¿no? No diría tanto producto, ¿no? Porque no llega tanto esto, ¿no? Pero tenemos a lo mejor productos, servicios que están disponibles, pero lo que hemos identificado como necesidad es que no lo comunicamos de forma adecuada, es decir, no es nada intuitivo llegar a ellos. Entonces, esto que le ha pasado a Edgar, pues nos viene al pelo para remarcar una de las necesidades sobre las que pensamos actuar. Yo, si queréis, simplemente por daros el input, pero o sea, digamos, acepto, digamos, y agradezco el comentario porque debería ser mucho más fácil llegar a la información de vídeos, ¿no? Pero os voy a enseñar, si tú entras, por ejemplo, en la página comercial de Endesa, que es Endesa, bueno, aquí estamos desde endesa.com, aquí te explica cómo funciona, si haces una búsqueda de vídeos, te explica cómo funciona. Claro, funciona para clientes y esto es una app que te puedes bajar y que está disponible. Aquí explica un poco cómo funciona, o sea, que podéis entrar, hacer la búsqueda y verlo en detalle, ¿no? No me voy a entretener ahora, pero explica un poco cómo funciona, ¿no? Tienes que llamar, entonces te explica cómo funciona y te dice que te la puedes descargar gratis en la Play Store de Google y en la app de Apple, y da el teléfono de atención para personas sordas. Pero bueno, de verdad que os agradezco la pregunta porque es una de las cuestiones que hemos visto, que está muy bien que tengamos la app, pero claro, si no le damos difusión, de hecho, ¿qué ha pasado? Que una de las cosas que queremos es potenciar el uso de esta app. Esta app al principio tuvo un cierto uso, pero ahora mismo estábamos teniendo 5 consultas, me parece que eran mensuales, ¿no? 5 utilizaciones mensuales. Obviamente, la cantidad de personas con discapacidad auditiva que tenemos es mucho mayor. Claro. Entonces, perfecto. Sigo animando a todos nuestros espectadores que como Edgar ha hecho, le pueden hacer preguntas a Ángel, que es todo un lujo tenerlo con nosotros este ratito y como todavía nos queda un poco más, yo voy a seguir aprovechando para preguntarte. Hemos hablado de las compañías y los beneficios que la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible tienen para grandes empresas, pero también para las medianas y para las pequeñas como parte de su responsabilidad social corporativa y cada uno
en proporción al tamaño, al volumen y a la actividad que realizan. Pero, ¿y la administración pública? ¿Está incorporando la Agenda 2030 de manera razonable? ¿Precisamos de que la administración pública le dé un mayor impulso? ¿Qué papel está jugando la administración pública con la Agenda 2030? Bueno, desde mi punto de vista podría ser más activo, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que la administración pública tiene juega también un papel relevante como agente directo, como comprador, ¿no? Tenemos empresas públicas, tenemos una administración que hace compras donde podría estar incorporando de una manera más decidida, digamos, criterios de sostenibilidad a la hora de seleccionar pues a sus proveedores, ¿no? Yo creo que ese es un tema donde sí que hay algunas administraciones que sí que están tomando un papel más activo, hay algunas empresas públicas que también tienen un cierto liderazgo, pero yo creo en general tendrían que ser más activas, ¿no? Y más activas sobre todo desde el punto de vista de alguna manera buscar mecanismos para premiar aquellas empresas que sean capaces de demostrar de forma digamos, sólida que tienen un desempeño en los temas de sostenibilidad elevado. Bien, dentro del Comité de Sostenibilidad y esa acción de comunicación externa y interna, ¿qué relevancia le das a todas las acciones de implicar a todos los trabajadores de una gran compañía como sois en el conocimiento de la Agenda 2030 y de todas las actividades y acciones que estáis desarrollando en el territorio, que entiendo que en distintas partes de la geografía irán cambiando y que recibís iniciativas de vuestros propios trabajadores para incorporar dentro del conocimiento? ¿Cómo de relevante es dentro del Comité de Sostenibilidad que tú diriges esa aportación, ese conocimiento de toda la plantilla de vuestro grupo y esas aportaciones a la inversa de abajo arriba? Bueno, hay varias cosas en lo que decías, ¿no? Nosotros, ese concepto que os comentaba de el Open Energy implica, por ejemplo, que una de las cosas que estemos potenciando mucho sea, igual que estamos hablando de que la innovación no la haga un área determinada, que haya áreas de innovación, pero que no tenga el monopolio de esa innovación y que veamos que tiene mucho sentido apoyarte externamente en startups, en organizaciones que tienen conocimiento de los temas. También estamos fomentando mucho lo que es la innovación de los empleados, ¿no? Entonces, tenemos continuamente campañas que pues, por ejemplo, que fijan retos para que los empleados puedan aportar soluciones o que los empleados puedan aportar directamente, no sobre un tema concreto que se plantea como reto, sino de forma incluso más abierta, que puedan plantear soluciones dentro de concursos, digamos, que luego tienen un premio, ¿no? Y pues el premio, aparte de un premio económico, se puede poner al empleado durante un tiempo, digamos, liberarle del trabajo que viene haciendo para que desarrolle esas acciones. Es decir, que esa parte de integrar la visión del empleado en qué respuestas podemos dar, la abordamos por ahí. Y luego es cierto que cuando lo que pasa que yo creo que esto es un mundo en el que hay que profundizar, o sea, que nunca, digamos, llegas a un nivel suficiente y a veces lo que tienes que buscar es un poco el equilibrio entre el esfuerzo que tienes y el resultado que obtienes, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros continuamente, digamos, estamos haciendo, todos los años hacemos un plan de sostenibilidad y para ese plan de sostenibilidad hacemos un análisis de materialidad y en ese análisis de materialidad nosotros preguntamos a los empleados para que nos ayuden a identificar, digamos, lo básico es que nos ayuden a identificar cuáles son los temas más relevantes para ellos y cuál es su visión de cómo lo está haciendo la compañía, pero también incorporamos preguntas abiertas para que nos den sugerencias o nos aporten otros temas en los que deberíamos trabajar, ¿no? Luego no siempre es fácil integrar, digamos, ese input en la respuesta de la compañía, pero bueno, intentamos tener esos canales de diálogo para integrar ese input. Y yo sí que creo, otra de las cosas que comentaba, sí que creo que es muy relevante. Nosotros, por ejemplo, en la campaña de ODS es lo que buscábamos. Lo que es muy relevante es que el empleado, digamos, se sienta parte activa de lo que la compañía hace. Es decir, que cuando
Cuando tú veas los ODS, no lo veas como algo lejano, sino como algo en lo que primero entiendes lo que son, luego ves lo que está haciendo la compañía y después ves qué es lo que tú puedes hacer, que es un poco como teníamos diseñada la campaña, ¿no? Y que yo creo que ese tipo de campañas lo que hemos visto es que aumenta mucho el grado de implicación de los empleados. Se sienten mucho más orgullosos de su compañía, ven que ellos pueden desarrollar un papel también relevante y por eso, por ejemplo, en esa campaña que os decíamos, cada vez que íbamos por las sedes, aparte de contar lo que era el ODS y lo que hacía Endesa, traíamos testimonios de empleados que estaban trabajando en esos ODS, ¿no? Perfecto. O sea que el sentimiento de pertenencia a la compañía, como si fuera mi equipo de fútbol de toda la vida, todo lo que está relacionado con la Agenda 2030 y con lo que es la responsabilidad social corporativa que nuestras compañías ponen en el terreno, aumenta ese sentimiento de pertenencia y de orgullo de trabajar en una empresa que aplica estos modelos sociales, éticos y sostenibles. Claro, y sobre todo cuando además yo creo que lo que buscas no es que te lo cuente, digamos, una comunicación oficial de la compañía, sino que sean tus propios compañeros los que te dicen lo que están haciendo ellos, ¿no? Y lo que se está haciendo. Perfecto. Nos pregunta Mari Carmen, que lo primero que hace es felicitaros por un proyecto envidiable y que cuando publicamos los informes de sostenibilidad, la parte, claro, explicamos, como toda empresa, explicamos todo lo que estamos haciendo. Pero claro, cuando realizamos informes para poder ir viendo qué indicadores de gestión que nos comentabas y cómo podemos ir mejorando, muchas veces hay cosas que no nos salen del todo positivas, que salen, tenemos una parte negativa. Esa parte negativa, esos malos resultados o esos no cumplimientos que nos permiten luego ir mejorando, ¿cómo los tratáis en Endesa? ¿Los hacemos públicos? ¿No los hacemos? ¿Forman parte del Comité de Sostenibilidad? Esos indicadores para luego ir redireccionando y mejorando en nuestro día a día? Bueno, yo creo que aquí hay que ser honrado. Honrado me refiero con vosotros. Cuesta mucho. Digamos que de hecho yo creo que es una de las peleas, o sea, la gente de sostenibilidad sabéis que somos un poco siempre los de fuera. Para los de fuera somos los de la compañía y para los de la compañía a veces somos los de fuera, ¿no? Yo creo que cuando nosotros, sí que es verdad que os digo que yo llevo más de 15 años en Endesa, hemos sido líderes desde el principio en el Dow Jones, o sea que ya teníamos un liderazgo, pero en los últimos años yo he visto un cambio radical en lo que es la integración de la sostenibilidad. De verdad, esto que hace muchos años ya decíamos que era parte del ADN de la empresa, realmente ahora se demuestra cuando pues el que te habla de sostenibilidad es el director de generación o el director financiero y no es necesariamente el de sostenibilidad. Es decir, que hemos avanzado mucho. Dicho eso, hay una cosa muy humana, y no sé si, no quiero entrar en tópicos, pero sí además de humana española, que es que cuesta mucho reconocer cuando algo ha salido mal. Entonces, muchas veces nosotros la pelea que tenemos en los informes es buscar ese equilibrio donde, pues, por ejemplo, si hemos tenido algún tipo de incidencia, entre otras cosas porque nosotros tenemos el input de fuera. Muchas veces el analista externo ni siquiera te penaliza por el que se haya producido el incidente negativo, sino que te penaliza porque no cuentas lo que ha pasado y qué es lo que estás haciendo. Entonces, nuestra vocación siempre es contarlo y explicarlo. Eso no es del todo fácil, o sea, tengo que ser claro, no es del todo fácil, ¿no? Entonces, nosotros sí que intentamos en el informe, pues cuando se producen, por ejemplo, digamos que os diría a varios niveles. Tenemos un plan de sostenibilidad, el grado de cumplimiento es muy alto. Bueno, pues cuando no se produce, evidentemente lo tenemos que reportar, que no hemos cumplido el 100% y lo que explicamos son los motivos. Intentamos argumentar el porqué, porque normalmente suele haber un porqué. Cuando se producen eso que Forética, por ejemplo, llama los shocks, que es de repente tienes un incidente más puntual y más grave. Por lo que intentamos explicar es qué es lo que ha pasado y qué medidas hemos tomado para evitar que se repita. Pero sí que os tengo que reconocer que no es fácil, ¿no? Y de hecho, si veis los informes, estoy totalmente de acuerdo con el comentario, empezando por el nuestro, que va a ser difícil que veáis muchas cosas, digamos, negativas en el informe. Bueno, de hecho, yo creo que cuando emitimos el informe es todo lo bien que sale
Lo que sí, como bien decías, hay que ser conscientes de qué cosas no estamos acabando de desarrollar para luego aplicar esas mejoras. No hace falta igual publicar, pero sí ser conscientes y ser capaces internamente de reconocer dónde nos estamos equivocando a nivel de compañía o dónde podemos mejorar para aplicar esas medidas. Sí, pero bueno, yo te digo que mi visión es más exigente, aunque luego en la realidad tengamos esa pelea donde a veces te quedas en un punto medio. Yo creo que sí que tendríamos que publicarlo, o sea, porque en el fondo eso es parte de la transparencia. También es cierto que a veces tienes un escrutinio que es demasiado destructivo, en el sentido de que, desde mi punto de vista, el mío personal, no debería pasar tampoco tanto porque tú digas, oye, yo he hecho todo lo posible para que las cosas salieran bien, en este caso concreto han salido mal, te lo cuento y te digo lo que voy a hacer para corregirlo, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que hay mucho miedo a la reacción que puede tener eso, porque a veces el uso que se hace es un uso demasiado interesado, ¿no? Pero vamos, fíjate que, por ejemplo, en el plan de sostenibilidad nosotros insistimos siempre que todos los objetivos del plan de sostenibilidad sean públicos. Y de hecho, salvo algún caso muy contado que implique que desvelas mucho tu estrategia, por ejemplo, comercial respecto a un competidor, son objetivos públicos. Tú Claro. vas a nuestra web y ves que los 100 y pico objetivos que tenemos son públicos. Oye, muchas gracias. Nos quedan escasos 5 minutos. Y antes de despedirnos, me gustaría, como no nos llegan más preguntas, me parece... Espérate. Nos dice Mari Carmen, que es quien te formula la pregunta, que Chapeau no es una visión exigente, es como se deben hacer por criterios de responsabilidad. Creo que vamos en esa misma línea. Lo hemos ido comentando, pero y esta ya no es tanto directamente relacionada con tu carrera en Endesa, que ya lo estáis aplicando desde hace años, pero sí me gustaría saber tu opinión. Es decir, tenemos claro que la RSC, la Agenda 2030 y las distintas iniciativas, con la etiqueta que le queramos poner, tienen que ir desde la convicción, desde el convencimiento. ¿Qué medidas otras empresas, la administración pública, había un comentario de alguien que la administración pública tendría que dar más ejemplo? ¿Qué cosas podríamos hacer las empresas que ya aplicamos para ir concienciando y mejorando que otras grandes compañías y no tan grandes se impliquen? En un par de minutos, Ángel, para, como resumen en tu visión y tu experiencia, que es de la que abusamos hoy. Pues en un par de minutos es difícil. Yo creo que podríamos hacer muchas cosas. Yo te diría, a varios niveles. A alto nivel, por ejemplo, ahora mismo Forética, por ejemplo, ha reactivado el Consejo España, una especie de World Business Council en España, porque son los representantes en España, ¿no? Que tú tengas, por ejemplo, los CEOs de las compañías hablando de estos temas y motivando a los demás a que se unan, ¿no? O compromisos muchos como los que aparecían. Cuando os decía de lo del propósito, por ejemplo, en Davos surgía alguna iniciativa en la que los CEOs se iban retando uno al otro para contar lo que estaban haciendo en temas de sostenibilidad, o iniciativas, por ejemplo, donde adquieres un compromiso compartido, ¿no? Cuestiones que realmente yo creo que hay que ir progresivamente, y nosotros estamos yendo progresivamente, extenderlo a tu cadena de suministro. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos incorporando aspectos de sostenibilidad, la famosa K de sostenibilidad. Ahora estamos incorporando ya tanto en la calificación de los proveedores como en los procesos de licitación de los proveedores, lo que os decía de ponderar por encima ofertas que a igualdad de condiciones o incluso con un poquito peor las condiciones económicas y financieras, o sea, económicas y técnicas, por tener un mayor desempeño en aspectos de sostenibilidad, se lo lleven. Y ese yo creo que es otro elemento clave. La cadena de suministro yo creo que también requiere ayudarles, ¿no? Y a mí, por ejemplo, un tema que siempre nos preocupa, porque estamos pues, en todos los foros, ¿no? En Red Española, el Pacto Mundial, en el Comité Ejecutivo, igual en Forética, en el Club de Excelencia, es intentar dar herramientas o ayudar a generar herramientas que sobre todo generen que las pymes, que al final tienes el 90 y tantos largo por ciento del tejido empresarial en las pymes, puedan integrar de forma sencilla los aspectos de sostenibilidad, ¿no? O sea, yo creo que hay, como te digo, muchas cosas que podríamos hacer. Probablemente de todas ellas, el tema de extenderlo a la cadena de suministro, que es una de las que
Claro, digamos, ¿no? Ir claro, implicando a nuestros proveedores, a nuestros clientes en lo que es el convicción, no quedarnos en nuestra primera persona, no es suficiente, es el primer paso, llegar a la convicción de nuestra propia compañía y nuestros trabajadores y luego implicar a todo nuestro entorno. Y yo creo que es relevante también cuando hablamos de administración pública, desde mi punto de vista lo que tendría que haber es normas lógicas y que luego sean exigidas en su cumplimiento, ¿no? Yo creo que es un poco arriesgado. O sea, yo de hecho en la administración pública creo que debería optar inicialmente más por el aspecto de premiar más que por el de exigir de forma excluyente, porque lo que nos podemos encontrar es que esa exigencia tenga tal nivel que luego lo que ocurra es que ni siquiera se busque implementarlo efectivamente porque ¿sabes? No podría cumplirlo nadie. Correcto. Oye, son las 10 de la mañana, nos hemos prometido y exigido ser puntuales con la agenda de todo el mundo. Nos dice Marta Isabel que enhorabuena por tu exposición y que es de agradecer tu sinceridad y el realismo de las situaciones explicadas. Y obviamente desde Fundación Grupo SIFU nos unimos. Ha sido un placer y un lujo tenerte, escucharte, saber y ver todo lo que estáis haciendo y estaremos en contacto. Lo dejamos hoy por aquí. Gracias a todos los que habéis asistido. Mañana seguiremos con el ODS de la educación de calidad con Arantxa Ribot de Fundación La Caixa y del programa Educaixa. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a vosotros, un placer y seguiremos trabajando juntos en el Valor 500. No lo dudes. Gracias. Gracias. Un abrazo. Ahora, igualmente.